Hoy estaremos compartiendo acerca de una oración poderosa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 23 en adelante. Hechos, capítulo 4, versículo 23 en adelante. Dice la palabra del Señor: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira a sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que se traduce como hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar ante tu presencia. Disponemos todo nuestro ser delante de ti, para que tu Espíritu Santo venga ministrándonos, obrando con gracia en nuestras vidas y trayendo, Señor, ese toque de tu presencia a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Cuando oramos, tenemos fe en que Dios va a contestar nuestras oraciones. Los discípulos oraron confiados en que el poder de Dios podía cambiar las circunstancias. Pidieron más valentía para testificar frente a la persecución que soportaron. Cuando oramos debemos tener esa osadía de prepararnos para recibir lo que pedimos. ¿Está conmigo? Amén, aleluya. Para poner en contexto lo que estaba aconteciendo en ese momento, el Sanedrín reconocía que Pedro y Juan habían estado con Jesús,
y esto produjo más desprecio por sus actividades. Consideraban a Pedro y a Juan hombres sin letras, indoctos. Y eso significa que no tenían ninguna educación profesional, especialmente en las normas pedagógicas de la ley. La palabra que se traduce como indoctos significa que eran laicos, sin ninguna calificación académica. Los consideraban hombres sin preparación superior y así sin autoridad legítima. La prueba más importante e incontrovertible del cristianismo es el cristianismo mismo. A fin de cuentas, las palabras no valen de mucho, lo que vale es el testimonio de vida de las personas. Amén. Cualquiera puede hablar bonito, pero no significa que sea cristiano. Cualquiera puede citar la Biblia, pero no significa que cree en ella. De hecho, muchos de los que citan la Biblia en sus discursos es porque otro les preparó el discurso y les puso un versículo ahí para que la gente que es religiosa pues también lo siga, ¿verdad? Solamente podemos afirmar el cristianismo al confrontar a los que los rodean con evidencias innegables de su carácter cristiano. Amén. No solamente porque asista a una iglesia, a una congregación X es cristiano, o porque asista a una reunión. No, tiene que ver con un carácter cristiano. El crimen inexcusable del Sanedrín era su mala gana en no querer confrontar las implicaciones de los hechos que no podían negar. Pedro y Juan no podían dejar de hablar acerca de aquellas cosas que habían oído y habían visto personalmente, y determinaron ser fieles a su experiencia personal. Una vez libres, los dos apóstoles comparten con sus hermanos lo que había sucedido, y al oírlo todos elevaron su voz a Dios pidiéndole que les diera la fuerza de ser valientes. ¿Para qué? En su confesión de Cristo. Esa era la oración. No obstante los peligros que les amenazaban por parte de los gobernantes judíos, ¿verdad? Y lo que vemos en esta oración es que no sigue una fórmula de oración ya en uso, sino la de una invocación confeccionada por las circunstancias inmediatas, o sea, por lo que estaba viviendo en ese momento. Y esa introducción invoca a Dios como un dueño de la historia. ¿Cuántos saben que Dios es el dueño de la historia? Y expresa la confianza en que Él es suficientemente poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es suficientemente poderoso? ¿Para qué? Para derrotar todos los ataques del enemigo. ¿Está conmigo? Y en este pasaje encontramos algunas características importantes de lo que es en sí la oración poderosa, que los primeros creyentes practicaban. Y una de ellas es que oraron con unanimidad. Amén. Oraron con unanimidad. Dice el verso 24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Y qué significa ese término de unanimidad? Quiere decir movidos por un mismo propósito e interés. Oramos con unanimidad cuando oramos. Oramos con un mismo propósito y con un mismo interés. Si lo estamos haciendo así, entonces tenemos una de las características de una oración que es poderosa. Estaban animados por el denuedo que demostraron Pedro y Juan ante las autoridades, que ellos también de tal manera que quisieron imitarlos. Cuando hay unanimidad, no hay división. ¿Está aquí? Los pleitos, los celos y contiendas impiden que Dios obre poderosamente en la vida de su pueblo. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que estar unidos,
con un mismo propósito, con un mismo interés, para que podamos hacer que nuestra oración sea poderosa. La otra característica es que oraron con discernimiento. Dice el verso 24, ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Supieron discernir lo que decía el Salmo, capítulo 2, versos 1 y 2, que es lo que ellos están citando. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo esto, ¿verdad?, en relación a lo que es Cristo y la iglesia. Amén. Tomaron la palabra de Dios y la discernieron. Es importante discernir lo que dice la palabra de Dios, porque no es solamente leerla por leerla o memorizarla por memorizarla. Es importante discernir lo que está diciendo y aplicarla en el momento oportuno. Ellos tomaron la palabra que estaba en el Antiguo Testamento, la discernieron y la pudieron aplicar en la situación en que estaban viviendo. Entendieron que se estaba refiriendo a un momento como ese. Supieron discernir las circunstancias que estaban viviendo. ¿Cuántos saben discernir las circunstancias que están viviendo? Cuando las oraciones tienen que ver con los intereses de Dios y no con los nuestros, Dios trae bendición. Amén. Yo creo que una de las cosas que caracterizaba a este grupo de cristianos, de los primeros cristianos, es que no tenían oraciones egoístas o egocéntricas. No estaban solo pensando en ellos, estaban pensando en el propósito, en los intereses de Dios. Y eso hacía que Dios trajera bendición. El problema que tenemos muchos, quizás la mayoría ahora, es que oramos egocéntricamente. Pensamos nada más en nuestros propios propósitos y en nuestros propios intereses. Y debemos cambiar eso. Oraron en forma definida y concreta. El verso 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos no pidieron que cesara la persecución, ¿verdad que no? No pidieron que cesara la persecución. Ellos no pidieron escapar ilesos a algún lugar seguro. Hay 3 peticiones concretas que están haciendo. Vean la primera, que fuesen dotados de poder espiritual para afrontar la persecución. Él no le dijo, quítanos la persecución. No, danos el poder espiritual para afrontar la persecución. ¿Está conmigo? La segunda petición tiene que ver con que el Señor se hiciera cargo de la situación mientras ellas seguían acostados en una hamaca, disfrutando de las riquezas, de los placeres, de las comidas, de los chambres, de las novelas, de las series de televisión. No, que el Señor se hiciera cargo de la situación mientras ellos seguían testificando. Ve que hay una gran diferencia con los cristianos de nuestra época.
La mayoría no pide que Dios se haga cargo de la situación para ellos seguir testificando, sino para ellos estar cómodos, estar tranquilos, estar disfrutando de los placeres del mundo o de lo que creen que es bueno. No, aquí estos primeros cristianos están pidiendo que el Señor se haga cargo de la situación para ellos poder testificar, para ellos seguir testificando. Amén, hermanos. Generalmente estamos bien enredados y emproblemados porque estamos pensando en nuestro yo, en nuestro yo y en nuestro yo, y en el problema que aqueja nuestro yo. Pero ellos no estaban concentrados en el problema, tenían un gran problema, la persecución. No crea que era cosa fácil, ¿verdad? O sea, los perseguían no solamente para meterlos presos, azotarlos, sino para matarlos también. O sea, era algo difícil lo que estaban enfrentando. Pero ellos no les están diciendo quítanos esto, sino darnos el poder espiritual para afrontarlo. Y hazte cargo de la situación mientras nosotros estamos testificando. Amén. Igualito que los cristianos actuales. La tercera petición que ellos tienen ahí es que el Señor los use como instrumentos de bendición. ¿Hacia quiénes? Hacia los que los recibían, les daban comidita, les daban agua, los hospedaban, los atendían bien, les hacían algarabía cuando llegaban, decían amén y aplaudían a todo lo que ellos decían. No, que fueran instrumentos de bendición para quienes los perseguían. Amén. Tremendo, ¿no creen? Por eso esta es una oración poderosa, porque es una oración apartada del egocentrismo. Está pensando en esta oración en los propósitos y en los intereses de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cuál es el problema de los cristianos? Que viven por las emociones, viven por los sentimientos actualmente. Quieren sentirse bien. Creen que llegar al cristianismo es que todas las cosas les salgan como ellos habían planeado o esperan que salgan. Pero estos cristianos no estaban preocupados por esto. Ellos estaban preocupados para que el propósito y los intereses de Dios se cumplieran. Amén. Oraron arriesgadamente, verso 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué le pasó? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo la palabra de Dios. Mire, por amor al Señor, no vacilaron en arriesgar sus vidas. Está aquí, hermano. ¿Qué pasa cuando llueve? La gente no va a la iglesia porque se puede mojar. Pero puede ir a una reunión social, puede ir a un concierto, puede ir al cine, puede ir a un restaurante. Pero estos estaban arriesgando sus vidas. Lo que pedían les involucraría en mayores peligros y riesgos. No estaban pidiendo tener una vida cómoda. No estaban pidiendo que Dios los pusiera en el lugar de la comodidad. Estaban dispuestos a ser leales, a dar su vida por quien la dio primero, si era necesario.
Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe que ahora necesitamos cristianos como estos? Cristianos que estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas, que no estaban pidiendo por sus propios propósitos e intereses, estaban pidiendo porque se cumpliera el propósito y los intereses de Dios. Oraron exitosamente. Cuando hubieron orado, dice que el lugar en que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Qué es lo que les habían pedido? Que podían hablar con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eso es avivamiento, ¿no creen? Un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No estaban pensando en sí mismos. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Amén. Pero esto no era algo impuesto, esto no era algo obligatorio, esto no era algo que tenían que hacer por ley, era algo que lo hacían de corazón, era algo que lo hacían porque estaban en ese mismo espíritu de unidad, en que no estaban velando por sus propios intereses, por su propio beneficio, sino por cumplir el propósito y los intereses de Dios y que todos fueran bendecidos. Amén. Dios contestó maravillosamente y con poder sus oraciones. Comenzaron a hablar con denuedo la palabra del Señor. Y yo creo que tal como este primer siglo, también Dios quiere que nosotros oremos de esta misma manera. Que tomemos la forma en que ellos invocaron al Señor, las peticiones que hicieron, el propósito que tenían al orar y la forma en que oraron. Oraron con unanimidad, oraron en un mismo sentir, en un mismo propósito. Amén. Y estaban esperando que el propósito y los intereses de Dios sean cumplidos. Le invito a que oremos en esta hora. Padre, sabemos que por tu providencia permites que padezcamos aflicciones. Ayúdanos como pueblo tuyo para que en medio del dolor de las situaciones adversas podamos orar con unanimidad, para que se cumpla tu palabra y tu perfecta voluntad. Une, Señor, a tu pueblo bajo el mismo propósito de anunciar a Jesús y de anunciar su resurrección, para que aquellos que aún no te conocen también puedan ser salvos. Trae, Señor, esa gracia sobrenatural sobre cada uno, Señor, para que podamos ser testigos del poder que tú has manifestado en nuestra vida, el poder de la resurrección que ha venido a nosotros por medio de Jesucristo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, en el nombre maravilloso de Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén.